Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 20, que tiene por nombre Tetzaveh, que significa Él ordenó. Esta porción la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo número 10. Así que te invito a que tengas por ahí a la mano tu Biblia, una libreta, tu pluma para ir sacando anotaciones, que es muy importante. Recordemos que Moshe continúa recibiendo instrucciones para la construcción del tabernáculo. Estas instrucciones siguen siendo dadas en el monte Sinaí. Recordemos que es el anhelo de nuestro Padre habitar en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 25, versículo número 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recuerda que el pueblo de Israel requería ser limpiado, requería ser apartado, requería ser consagrado. Pues recordemos que acaban de salir de un lugar en el cual estuvieron más de 430 años viviendo como esclavos. Se mezclaron con las costumbres de esas naciones y pues había entre ellos dioses falsos también. Tenemos entonces que nuestro Elohim lleva a su pueblo al desierto, un lugar donde pudieran experimentar una relación directa, donde continuaran viendo el poder de Yahweh. Un lugar donde su mirada y dependencia fuera exclusivamente en Elohim. Ojo, un lugar donde debían demostrar su obediencia a la ley de Yahweh, que es la Torá. Es muy importante el comprender que Yahweh no los llevó al desierto para tentarlos, pues Él no tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Repito, Yahweh no tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y esto lo encontramos justo en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al versículo número 14. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 14 dice: Afortunado el que mantiene la fe, la emuná, cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Elohim ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Elohim, pues a Elohim no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Ahí está. ¿Recuerdas cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? Exacto, duraron 40 años. Debido a su incredulidad, un año por cada día que dudaron. Repito, un año por cada día que dudaron. Nuestro Creador demanda nuestra completa atención a Él, a tal grado que no puede haber en nuestros labios el nombre de otros dioses, como lo hemos visto. Éxodo capítulo 23, versículo número 13. Éxodo capítulo 23, versículo número 13 dice: Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Por esto es que Yahweh dio instrucciones al pueblo de Israel para la construcción de un tabernáculo, un lugar apartado, un lugar reservado para nuestro Elohim, pues sabemos que Él no habita en medio del pecado. Él no habita en lo que no es santo. ¿Y qué es lo santo? Justo lo apartado del pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el pecado es justo toda la infracción a la Torá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4 dice: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? La Torá. Las palabras de Yahweh. Es claro, mira, la idolatría es infracción a la Torá. Las religiones son infracción a la Torá. Las costumbres de los hombres son infracción a la Torá. Justo el día de ayer en la recepción de Shabbat lo comentábamos. No pretendamos pensar más de lo que está escrito, pues justo ese ha sido el error de las religiones y las doctrinas que hoy día existen. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira, recordemos rápidamente lo que estábamos viendo justo en la parashá anterior.
¿Cuáles eran los elementos del lugar santísimo? ¿Cuáles eran los elementos del lugar más santísimo? Encontramos el maná. Isaías capítulo 41, versículo número 10. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Recuerdas quién dijo ser la diestra de la justicia de Yahweh? Yahshua, nuestro Mesías. Exactamente, Yahshua, nuestro Mesías, es la palabra que nos sustenta. Por lo tanto, se trata de un alimento único dado por Yahweh. Ese alimento único es la palabra. Nada ni nadie nos puede alimentar como nos alimenta su palabra. ¿Quién es su palabra? Yahshua, nuestro Mesías. Se trata entonces, Yahshua, de un alimento que está al alcance de cualquier persona. Un alimento que diariamente podemos estar recogiendo y que justo en Shabbat podemos obtener una porción doble. Hoy, ¿de qué palabra te estás alimentando? ¿Realmente te estás alimentando de la palabra verdadera, que es la Torá, que es Yahshua, nuestro Mesías? ¿O te estás alimentando de palabras de hombres? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A ver, veamos. ¿Inconstantes a qué? Pues inconstantes a la Torá. ¿Te das cuenta? Alguien que no guarda Torá simplemente tuerce la Torá, como el resto de las escrituras, a fin de creer en su propia doctrina. Vamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 17 al versículo número 19. Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al versículo número 19 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que coméis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Fíjate muy bien, las palabras de los hombres lo único que pueden hacer es enturbiar el agua viva. Las palabras de los hombres lo único que hacen es que las ovejas estén tomando agua contaminada. Repito la pregunta: ¿de qué palabra te estás alimentando? ¿De la palabra de Yahweh, que te pide guardar el séptimo día como día de reposo? ¿O serán las palabras de Constantino, que te pidió guardar el domingo como un día de reposo? Bueno, veamos otro elemento que encontramos en el lugar santísimo: la vara de Aarón. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Hebreos capítulo 11, versículo número 6 dice: pero sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Elohim. Mira, ya hemos hablado mucho acerca de la emuná: creer, confiar y obedecer. ¿Tú crees que sea suficiente solamente creer y de esta forma estamos agradando a Elohim? Yo te pregunto, ¿tú crees que solamente creyendo y desobedeciendo pudiéramos agradar a Elohim? Repito, pero sin emuná es imposible agradar a Elohim. ¿Qué quiere decir? Que si no creemos, si no confiamos, si no obedecemos, es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate muy bien, la vara de Aarón representa la emuná. ¿Confías, crees y obedeces a Yahweh? ¿O será que crees con reservas o confías sin obedecer? Bueno, veamos el tercer elemento: tablas del pacto. Éxodo capítulo 24, versículo número 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Yo te pregunto, ¿cuáles son las tablas del pacto? Bueno, las tablas del pacto es justo la ley de Yahweh, la Torá, la cual fue dada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Jeremías capítulo 31, versículo número 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, o sea, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo.
¿Qué leyes y estatutos están hoy en tu corazón? ¿Hoy realmente en tu corazón está la Torá, los mandamientos divinos? ¿O será que hoy día en tu mente y en tu corazón está la ley y mandamientos romanos? Repito, como el estar guardando un día de reposo que nunca fue dado por Yahweh. Éxodo capítulo 20, versículo número 8, acuérdate del Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo te pregunto, ¿qué más hay en tu corazón? ¿Fe y obediencia? ¿O solo fe, como nos la han enseñado? Mira, es muy claro, necesitamos emuná. Esto es una fe obediente. Hemos hablado que hasta los demonios creen, pero la diferencia está en que ellos no obedecen la palabra de Yahweh. ¿Qué más hay en tu corazón? ¿Yahshua nuestro Mesías, que es la palabra viviente, o hay dioses falsos? Recuerda Éxodo capítulo 23, versículo número 13. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Ahora imagínate si además de mencionar nombres de dioses falsos, también los veneras. Mira, con lo que acabas de escuchar, ¿crees que la Torá ya no tiene una aplicación para nuestra vida? Al contrario, la Torá es totalmente vigente, pues nos da la dirección. Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Proverbios capítulo 29, versículo número 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, la Torá, es bienaventurado. Bueno, vamos a continuar con la parashá número 20, justo con Éxodo capítulo 27, versículo 20 y versículo número 21. Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Fíjate algo muy interesante. Israel es comparado con un olivo. Jeremías capítulo 11, versículo número 16. Jeremías capítulo 11, versículo número 16 dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Y por qué será que Israel es comparado con un olivo? Bueno, veamos algunas de las características físicas del olivo. El olivo se trata de un árbol que no muere, todo el año está dando fruto, es resistente a climas extremos, como el calor, el frío, es constante, no es de temporadas, algunos meses sí, otros meses no. Bueno, justo es la forma en la que Yahweh busca que actúe su amado pueblo, constante, llevando fruto para ser ese elemento importante, el aceite, para poder dar luz. Pues sin aceite, la luz se apagará, y entonces, ¿qué necesitamos para tener esa constancia? Bueno, vayamos por favor a Romanos, capítulo número 11, versículo 17 al versículo número 18. Romanos, capítulo 11, versículo 17 al versículo 18 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para tener esa constancia en nuestra vida? Sencillo, alimentarnos de la rica savia, que es la Torá, las palabras de Yahweh. Dejemos de alimentarnos de las ramas. El alimentarnos de las ramas implica el alimentarnos de las palabras de los hombres. Costumbres rabínicas, concilios, dogmas. Mira, alimentémonos mejor de la raíz, que es el mismo Yahweh, que es Yahshua, la Torá viviente. De tal forma, entonces, que el aceite que podamos producir sea puro, sea santo, para poder ser luz. Mira, entender que el olivo es Israel, que somos parte del pueblo de Israel injertados, es muy importante para poder comprender nuestra verdadera identidad. Recuerda, necesitamos ser injertados en el buen olivo. No dice la palabra que seamos injertados en ramas del buen olivo. Debemos ser injertados en el buen olivo. Mira, y de hecho mismo Shaul nos advierte en Romanos capítulo 11 que Israel es la nación de Yahweh para siempre.
Romanos capítulo 11, versículo número 1. Romanos capítulo 11, versículo número 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjate muy bien, Israel nunca fue ni será desechada. Hoy Israel recuerda que se encuentra dispersa por el mundo entero. Hoy las ovejas perdidas del pueblo de Israel estamos retornando nuevamente a la palabra de Yahweh. Estamos regresando a la senda antigua, el buen camino para encontrar descanso para nuestra alma. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Jeremías capítulo 6, versículo número 16 dice: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mira, así que si decidimos creer, si decidimos confiar y obedecer en Yahshua, tenemos la oportunidad de ser injertados en el buen olivo, en lugar de ramas que fueron desgajadas por incredulidad. Así como el aceite no se mezcla con los demás elementos, pues bueno, Israel fue llamado a ser una nación santa, apartada de las naciones. Éxodo capítulo 31, versículo 12 y versículo número 3. Habló además Yahweh a Moshe diciendo: hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que mira, por lo tanto, para que exista la luz de la lámpara se necesita aceite de olivo machacado. La lámpara es la palabra de Yahweh. Salmos capítulo 119, versículo número 105. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, el pueblo llamado a llevar la palabra por las naciones de la tierra no es ninguna religión. No son los católicos, no son los cristianos, no son los musulmanes. ¿Sabes quién es? Es Israel. Nosotros, olivo silvestre injertados en el buen olivo. Yahshua, a través de una de sus parábolas, de hecho nos advirtió de la importancia de mantener las lámparas encendidas, justo con la parábola de las 10 vírgenes. Mira, las insensatas creían en el esposo, lo esperaban. ¿Cuál era el problema de las insensatas? Que solamente creían, no obedecieron, y por lo tanto no pudieron tener encendida su lámpara a la llegada del esposo. Tener las lámparas encendidas es entonces una ordenanza a perpetuidad, una ordenanza para Israel, el pueblo de Yahweh. Continuemos con Éxodo capítulo número 28, versículo 1 al versículo número 3. Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 3 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjate muy bien, las vestiduras sagradas debían tener honra y hermosura. Es cierto que estas ordenanzas fueron dadas a los levitas, pero siendo nosotros también sacerdotes y sus siervos e hijos, debemos tener también especial reverencia para estar delante de su presencia. ¿Cómo es que el día de hoy nos estamos presentando ante la presencia de nuestro Creador? Bueno, vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18, lo cual nos da una clara idea de cómo debemos estar presentándonos delante de nuestro Abba. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo con el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Fíjate muy bien, acabamos de leer acerca de 8 elementos que componen la armadura de Elohim. Así que veamos cada uno de los elementos. Primeramente nos dice estar firmes. Vamos por favor a Éxodo capítulo 18, versículo número 23. Éxodo capítulo 18, versículo número 23. Dice: si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjate qué interesante. Para estar firmes necesitamos entonces obedecer. ¿Qué necesitamos obedecer? Las palabras de Yahweh. Y entonces nos podrán sostener. Vamos con el segundo elemento. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vayamos por favor al Salmo 119, versículo 160. Salmos 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Acabamos de leer: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La suma de toda la palabra de Yahweh. Ahí está. Veamos el tercer elemento. Vestidos con la coraza de la justicia. Vamos del libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Interesante, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia, que nos vistamos con la verdad, que son las palabras de Yahweh. Veamos el cuarto elemento: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 52, versículo número 7. Isaías, capítulo 52, versículo número 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tú Elohim reina. Fíjate qué interesante. El cuarto elemento es calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es ese evangelio de la paz? El que publica la salvación. Vamos al quinto elemento: tomad el escudo de la fe. Vamos por favor a Génesis, capítulo 15, versículo número 1. Génesis, capítulo 15, versículo número 1 dice: después de todas estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Por lo tanto, si nos pide tomar el escudo de la fe, es tomar las mismas palabras de Yahweh en nuestra vida. ¿Y para qué necesitamos esas palabras de Yahweh en nuestra vida? Para protección. Vayamos por favor al sexto elemento. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Bueno, un yelmo es un casco que normalmente cubre nuestra cabeza. Vayamos y veamos cuál es el yelmo de la salvación. Mateo capítulo número 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo número 21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahshua, Emmanuel, Dios con nosotros, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Tomemos a Yahshua como el yelmo de nuestra salvación. Vayamos con el séptimo elemento: la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos capítulo 4, versículo número 12 dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la palabra de Yahweh. Octavo elemento: orando en todo tiempo. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 y versículo número 4. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 y versículo número 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, aquí están los 8 elementos con los cuales tendríamos que estarnos vistiendo. Ahora, veamos cómo es que Shaul nos vuelve a recordar vestirnos con la armadura de Elohim. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 5 al versículo número 11. Vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 5 al versículo número 11. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua nuestro Mesías. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ojo, la vestimenta entonces trata de una vestimenta espiritual. Por lo tanto, aquel que no está vestido espiritualmente es como un incircunciso de corazón, donde no le servirá ser circuncidado de carne si su corazón no puede aceptar las palabras de Elohim. Y mira, Yahweh nos advirtió desde el inicio a través de sus profetas. Jeremías capítulo 7, versículo 23 al versículo número 28. Jeremías capítulo 7, versículo número 23 al 28, que justo ayer estábamos estudiando en la recepción de Shabbat. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Versículo 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Elohim, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Mira, hoy las religiones dicen, Torah ya no. La ley de Yahweh está abolida. Hoy somos libres. Dime entonces, ¿por qué si todos estamos justificados, por qué entonces Yahshua hace referencia a los hacedores de maldad, si ya todos fuimos justificados? Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo número 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amado pueblo de Israel, la Torá es nuestro ayo, la cual nos guía a Yahshua nuestro Mesías. Lamentablemente el mundo ha preferido no escuchar ni andar en las palabras de Yahweh. Bueno, continuemos con esta parashá. Éxodo capítulo 29, versículo 38. Éxodo capítulo 29, versículo 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Vamos por favor al versículo número 42, ahí mismo en Éxodo 29. Esto será el holocausto continuo. Fíjate muy bien, Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Mira, es bien interesante que no leímos ahorita en estos versículos la palabra perpetuidad, como si lo hemos encontrado en otros aspectos. Y nos dice más bien continuo por vuestras generaciones. Pues, ¿qué crees? Debía cumplirse la venida de Yahshua, nuestro Mesías. Y es justo después de la venida de nuestro Adón Yahshua
que ya no son necesarios los sacrificios, pues Él una sola vez derramó su sangre para perdón de nuestros pecados para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo número 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recuerda, amado pueblo de Israel, Yahshua nos ha hecho libres. No tenemos por qué continuar atados a las leyes y mandamientos de hombres o a cualquier etiqueta religiosa. Simplemente regresemos a nuestra verdadera identidad, tomando las palabras de Yahweh, que es el mismo Yahshua, y hallaremos descanso para nuestra alma. Mateo capítulo 11, versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Shavua Tov, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Bendiciones.